Buenas noches, Dios te bendiga, que la paz de Dios esté sobre tu vida, sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién se acostó tarde anoche viendo el partido? Hay una persona que no sabe de fútbol, soy yo, te puedo asegurar. El que menos de pronto puede saber, pero gracias. Pero cuando llega el Mundial creo que nos juntamos en familia, ¿verdad? ¿Con quién estuviste? Y si recordamos los años anteriores, nos encontramos, nos juntamos con amigos, con gente querida, con la familia, con los hijos, ¿verdad? Nos damos algunos permitidos también ahí, esas papas fritas, prohibidas, chisitos, yo qué sé, alguna cosa para compartir, un café de medianoche, y pasamos juntos. ¿Lo pasamos bien cuando estamos en familia? Recordamos como un buen momento, ¿no? Tenemos algunas analogías positivas para aprender de ahí, de esos tiempos de familia, de vida, de deporte. Te voy a pedir que vayas buscando este pasaje que acaba de compartir Iván, Filipenses capítulo 3. Y así como disfrutábamos y nos alegrábamos y podíamos pasar este tiempo en familia y juntos, lo que hoy tenemos también es buenas noticias, ¿sí? Estamos en esta serie de La verdadera victoria que comenzó hace 5 domingos atrás, ¿sí? De convocados, ¿no? Convocados por gracia, que hablaba sobre que estábamos muertos en delitos y pecados, sobre una sola camiseta, y aprendíamos allí también que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y cómo Dios nos alienta a vivir en comunidad y ser un equipo y participar los unos de los otros. Otro de los títulos fue en entrenamiento, cuando también en base a 1 Corintios 9, 24 y Hebreos 12 hablábamos de correr de tal manera que obtengamos el premio, de participar juntos. Nos invitaba también Matías en la predicación anterior a la cancha, salir, que la mies es mucha, más los obreros pocos, y nos convocaba también a salir a predicar esta buena noticia del Evangelio. No sé si lo podés recordar, pero qué lindo que podamos compartir, y hoy estamos con este pasaje, con este texto, que también es una buena noticia, ¿sí? De Filipenses capítulo 3, la verdadera victoria. Tenemos del 7 al 14, yo voy a leer de un tirón primero, siempre me gusta arrancar así, con Reina Valera, después vamos a estar mencionando en otra versión, en Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y la verdadera victoria. Cada vez que nos juntamos a mirar los partidos, estamos a la expectativa, y un poco estamos ahí sufriendo porque estamos a la expectativa, si van a dar la talla, si cada uno va a responder así como fue, según lo que pensamos y cómo fue convocado. Pero en esto del Evangelio nosotros tenemos una buena noticia, y la buena noticia es que la victoria no dependía nunca de nosotros, aunque Cristo nos convocó. Sí, vamos a Filipenses 3, dice allí, capítulo 3, voy a empezar por el verso 1 hasta el 14, y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Así empieza Pablo, con alegría, con gozo. Todo lo que vas a escuchar es para fortaleza y alegría nuestra. Nos va a hacer pensar y recapacitar Pablo un poco con las palabras que va a mencionar, pero que no desaparezca esta actitud de gozo, de alegría, ¿sí? En nuestro corazón. Por lo demás, hermanos, entonces dice: gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está presentando acá, Pablo está recordando algo que ya había tratado muchas veces con los filipenses y que tiene que ver con su currículum, con su hoja de vida, con lo que había experimentado. Él no se tiene que explayar mucho porque bien conocían los filipenses lo que había pasado Pablo, ¿no? Pero solo menciona: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley soy fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, y encima tenía todos los papeles de Roma, ¿sí? Romano. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, leída así de corrido. Pero vamos a seguir tratando. Esta verdadera victoria del creyente, mis hermanos, ya lo sabemos, no se define por logros que nos pueda dar o conseguir en la vida, ¿sí? Por la admiración, por la fama, por el éxito, el reconocimiento que podamos tener, por los logros o quien podamos ser ahí afuera, podamos ser aplaudidos por muchas cosas, sino que el éxito, la verdadera victoria del creyente está por poder cumplir este propósito de Dios, de Cristo en nuestra vida. Pablo declara que lo que antes era ganancia, él lo considera basura a fin de ganar a Cristo. Y es lo que vamos a ver, ¿qué es esto que significa de ganar a Cristo? Así que se contraponen las metas del mundo con las metas supremas de Cristo. La carne, que es traicionera, nos hace mirar en una dirección, pero con el corazón y el espíritu vivificado sabemos a quién debemos mirar, y es al Señor. Pablo entonces escribe aquí desde la prisión, respondiendo a personas que querían ser judaizantes en aquel tiempo, que imponían reglas, que imponían leyes, ¿sí? En una cultura filipense, romana, que exaltaba el estatus y los logros materiales, ¿sí? La ciudad de Filipos era una ciudad que tenía un estatus mejor que otras ciudades, era casi una segunda Roma en el sentido de que los ciudadanos allí tenían los mismos privilegios que en Roma, a causa de la historia de lo que había ocurrido en Filipo y cómo había sido el Imperio Romano había podido entrar allí. Así que eran también personas que tenían su cierto orgullo, su cierta independencia, su cierta autoridad para querer defender algunos argumentos. Así que lo que queremos es hacer esta conexión con esta
esta serie que se estaba haciendo de Convocados, y queremos comentarte y compartirte esto, ¿no? Que esta cultura que vive de la fama, de la riqueza y del poder, no puede llegar a nosotros o no debería llegar a definirnos. ¿Qué te define a vos? ¿Qué es lo que te define? Porque cuando nos miramos a nosotros mismos y pensamos, ¿para qué vivimos? Muchas personas viven para alcanzar eso, alcanzar metas, un nombre, alcanzar un apellido que tenga nombres dorados en alguna puerta, en algún lugar, ser reconocido. Y la gente corre, y corre por eso, pensando que hay refugio en los logros que se alcanzan, en las metas, en una economía asegurada, no importando cómo se llegó allí, ¿no? Pero vos y yo, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es la clave de nuestro éxito? Y debería ser Cristo, mis hermanos, nuestra meta suprema. Esto que nos habla Pablo acá es una historia de amor. Pablo ya conocía a Cristo, lo conocía mucho mejor que yo, que yo seguro, no probablemente, que yo seguro. Pero la historia de Pablo que acabamos de leer es una historia de amor creciente, constante, de siempre admiración hacia el Señor y de querer alcanzar algo más. Ya Pablo había tenido revelación, el Señor mismo le había hablado, cuántas cosas no experimentó y vio con sus ojos, cuántas cosas había alcanzado por medio de la obra del Espíritu Santo, pero no se sentía todavía que había alcanzado, él lo que anhelaba era cada vez más y más a Cristo. Esta carta a los filipenses, como te decía, habla de gozo, hay exhortaciones, hay perseverancia, hay un llamado a la fe. Y volvemos a leer algunos versículos, ¿sí? Vamos ahí del 7 al 9, en la versión Nueva Traducción Viviente, para ver también otras versiones y comprender un poquito mejor. Dice, antes creía, dice Pablo, que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se la compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo era, hablando en términos futbolísticos, era el Messi de los judíos. Tenía todos los papeles. Pablo tenía en aquel momento, no solamente todos los... Yo un pensamiento personal que tengo es que Pablo se veía probablemente como el iniciador de una nueva era de jueces reformadores de Israel, o anda a saber qué, porque él iba con los papeles, iba con autoridad, con seguridad y con un celo tremendo, pero se había preparado para eso, ¿sí? Tenía los papeles, se había preparado, se había capacitado, aprendió todo lo que pudo y ahora que lo tenía todo cuando conoce a Cristo, decide dejar todos esos títulos, ¿sí? Todos esos honores, toda esa fama, toda esa honra, todo eso que había logrado, lo estima como basura. ¿Cuáles son las metas que tenemos en el mundo versus las metas que podemos tener en Cristo, mis hermanos? Porque hay gente que se desvive para alcanzar objetivos, ¿sí? Que parecieran que nos van a dar paz, seguridad, una cierta confianza, una cierta independencia, el poder demostrarle a los demás que sí podemos, quiénes somos o cuánto valemos. Y depositamos eso, nuestro valor en circunstancias, en cosas. Pero Pablo comienza negando la validez de toda esta victoria del mérito, esta victoria del yo y del orgullo. Él dice, no sirve. Lo que para mí era ganancia, ahora lo considero por pérdida, por amor a Cristo. Suena raro para el que no conoce a Cristo, no puede entender esto. Pero para algunos
Incluso puede parecer un poco raro esta expresión de Pablo, pero es que él está poniendo los ojos no en las circunstancias, ni en los títulos, ni en las cosas temporales, sino él está poniendo los ojos en el lugar correcto. ¿A quién estamos mirando nosotros? ¿Qué estamos mirando? Porque muchas veces nuestras frustraciones vienen del lugar a donde miramos. ¿Qué estás mirando? A veces miramos a los hombres, a veces miramos a los grupos, las modas, a veces miramos a las personas. Puede ser que nos defrauden. A veces miramos las instituciones, esperábamos más y después nos dimos cuenta que no era así, nos frustra, nos enojamos. Debemos nosotros hacer como hacía Pablo, poner la mirada en Cristo, no apartar la mirada de los ojos del Señor. El mundo suele enseñar que entre más logros y placeres acumules, mejor persona pareciera que vas a ser, ¿no? Pero mirá lo que hacía Pablo. Pablo tenía en su hoja de vida, vamos a hablar en términos, comerciales, a ver si sirve para algunos otros. En su Excel de la empresa de su propia vida, él tenía varias columnas, la columna del stock, la del debe, la del haber, la del saldo acumulado, porcentajes de beneficios. En el libro mayor de la vida de Pablo, él tenía una columna que estaba bien a la derecha y esa columna se llamaba basura. Y él traspasó todo lo que tenía por bueno, lo traspasó a esa columna de ponerlo, todo eso comparado a la obra de Cristo era basura. Mirá, la vida de las personas tiene altos y bajos y las personas que viven sin Cristo tienen luchas y problemas y los que vienen a Cristo también tenemos luchas y problemas. También tenemos decepciones, también tenemos situaciones, pero ¿sabes qué? En Cristo tenemos salida, tenemos solución, tenemos un consolador. Jesús nos dijo que no deberíamos afligirnos, porque en el mundo en el mundo tendremos aflicción, pero que Él ha vencido al mundo. Ahora las personas que caminan sin Cristo, ¿qué salida tienen? Más que el consejo de otro que puede ser un oportunista, de otro que puede dar un mal consejo, de otro que puede estar allí. Hermanos, hemos sido convocados por Cristo, ¿sí?, para ser parte de este equipo celestial que ya sabe que tiene la victoria. Nos toca a nosotros movernos y cada uno con los talentos, los dones, como fuimos viendo en las palabras anteriores que fueron compartiendo los hermanos, ver y aprender que cada uno tenemos un rol, algo que desarrollar, algo que aportar desde donde estamos y que todos somos parte de este cuerpo. Yo decía que no sé nada de fútbol. Si yo fuera ¿cómo se llama? El entrenador, el convocante, probablemente hubiera puesto a Messi, lo hubiera puesto atrás, que es chiquito, bajito, y al Dibu lo hubiera puesto adelante, que es más grande, en la línea de frente. Pero yo no sé nada de fútbol. Decir que menos mal que no soy entrenador, ni convocante, ni nada. Pero el Señor sabe cuál es nuestro lugar y sabe cuáles son nuestras capacidades y nuestras habilidades para cada área. Sabe qué lugar nos corresponde y que encima vamos a ser efectivos allí, ¿sí? En este equipo de la fe, yo te animo, te exhorto que una vez más que pongamos la mirada en Cristo, que dejemos de mirar las cosas que están ahí afuera, porque sí, es verdad, hay mucha gente que logra cosas, pero son logros temporales, logros de temporada, logros de estación, ¿sí? Y el otoño les llega nuevamente. Lo que no te enterás es qué les pasa cuando están viviendo su otoño a estas personas. Cuando una persona vive sin Dios, es como que entra en quiebra, digamos, ¿no? Como si fuera una empresa.
en algún momento. Luchó con su esfuerzo, con su vida, pero llegó un momento en que no pudo más. ¿Qué pasa cuando llega a esa situación? Esto es lo que le pasaba a Pablo. Persiguió a los creyentes, persiguió a la iglesia hasta que Cristo mismo se manifestó. Y cuando ya no pudo más, ¿sí? Él se entregó al Señor sin dudar. Mira, cuando una empresa está en quiebra, pasan varias cosas, ¿sí? Puede ser rescatada, puede ser adquirida o literalmente disuelta, ¿no? Puede ser fusionada, puede ser absorbida. Pero ¿qué pasa si es adquirida o rescatada una empresa? Ahí también podemos tener un símil de lo que pasa con el creyente cuando nosotros estábamos caminando ahí afuera sin Cristo, pero Cristo viene en nuestro rescate y nos salva y hace una obra sobre nuestra vida. En el mundo de los negocios, el nuevo dueño asume el control. En el Evangelio hay un cambio de voluntad. Ahora es agradar al Padre según su voluntad. En el mundo de los negocios viene otro y paga las deudas. En el reino de Dios, Cristo ya pagó nuestras deudas, ¿sí? Por tanto, ya no nos pertenecemos. En el mundo de los negocios, cuando una empresa va a la quiebra, se salvan los activos, ¿sí? Se trata de proteger todo lo que pertenecía a la empresa. En el reino de Dios, cuando Dios viene sobre nuestra vida, no salva todo lo que estaba ahí medio estropeado, sino que pasan a ser nuevas todas las cosas, las que hace Dios en nuestra vida. En el mundo de los negocios, se intenta mantener a los empleados, etcétera, pero en el reino de Dios te reinicia ahí mismo donde estás y empieza una vida nueva con lo que estás haciendo. Dios viene sobre tu vida. En el mundo de los negocios se reestructura la fórmula del negocio, pero en el reino de Dios, nuestra vida ahora está escondida en Cristo y cambia toda la manera de vivir. Hay una manera también de comparar esto, de que nosotros ya no nos pertenecemos. No deberíamos seguir pensando entonces en las antiguas fórmulas de éxito y de tener este enfoque puesto en las cosas del mundo. Podemos quizás tener un poco de estatus social, pero en Cristo, si ponemos el enfoque en Cristo, conocer a Cristo, la excelencia de su conocimiento no tiene fin. Es siempre creciente, siempre descubriendo algo nuevo, siempre el Señor asombrándonos, siempre revelándose y teniendo esta presencia de Dios en nuestra vida. No es una emoción temporal, no es una cosa que ya está, conocemos el techo y a partir de ahí una planicie. En el mundo vamos a encontrar confianzas en logros personales, quien pueda sentirse firme. No es por hacer mención pero a lo que pasó en Venezuela, pero la gente celebrando en el momento, había gente celebrando en el momento de que empezó allí el temblor y el mundo gritando paz y seguridad hace poco y a los pocos días bombazos de nuevo en Oriente Medio. En el mundo nos vende apariencias de cosas. En Cristo encontramos la verdad, encontramos la paz, encontramos al Señor. En el mundo podemos encontrar orgullos por estos méritos, ¿sí?, personales que podemos alcanzar. Mira, trabajé un año completo en una ciudad, no la menciono ahora, estuve como jefe de la oficina de planeamiento y convocaron a un profesional que sea de afuera de la ciudad para que pusiera en orden las reglas que había acerca de cómo se debía trabajar en la ciudad. Y venían los profesionales, ¿sí?, de distintas ramas, ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obra, etcétera, a presentar la documentación. A los pocos meses, la palabra profesional, yo vi que se me quedaba chiquita para argumentar en los demás. Veía cómo muchos engañaban, mentían,
Muchos aprovechaban muchos huecos legales para beneficio propio de sus clientes o lo que sea. Y muchas veces asociamos eso, ¿no? Esa palabra profesional como una meta propia en la vida, como un logro a alcanzar, como un título de intachable o mejor de lo mejor, pero al final te das cuenta que de nuevo es un dar vueltas sobre las mismas cosas. No está mal que nos capacitemos, que estudiemos, que persigamos las mejores carreras también y todo esto, pero no es el objetivo de vida. No puede ser el 100% de nuestro corazón estar depositado ahí. Debemos confiar y buscar y creer en el Señor. El Señor mismo te va a llevar a estudiar y a capacitarte y a preparar, no te preocupes. El Señor mismo nos revela, nos enseña cosas, pero la carrera no es contra otras personas. La carrera es para seguir al Señor y despojarnos del yo, despojarnos de todo aquello que nos quiere controlar y dominar. Conocer a Cristo, mis hermanos, entonces es la auténtica ganancia. Filipenses ahí en capítulo 3, del versículo del 10 al 11, dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos. ¿Por qué pensás que está diciendo esta cosa así? Que Pablo tenía un pensamiento suicida o que él estaba mirando a la muerte. Él estaba mirando a Cristo y aún en la muerte de Cristo veía a alguien más vivo que el resto de los vivos. Aún mirando a Cristo resucitado, ¿sí? Él anhelaba eso, esa vida del Señor. No está deseando desaparecer y borrarse de los problemas que tenía como apóstol. Él al mirar a Cristo estaba experimentando esto, que el Señor, estar con el Señor era mejor, pero servir a los hermanos era una necesidad. Así que Pablo está expresando, nos propone que en su vida lo que él anhela no son cosas mundanas, sino tener una mayor intimidad con Cristo. Hoy hubo una capacitación para los hermanos del Ministerio de Alabanza y Adoración, una capacitación al mediodía, extensa en 2 partes, pero no se habló de notas, ni de tonos, ni de melodías, ni de estilos musicales, no se habló sobre la técnica del sonido, sino que se volvió a tratar sobre una cosa fundamental en la vida del creyente, y es este tema, intimidad con Cristo. Intimidad con Cristo. Que pueda ser realidad en nuestros corazones, que no sea solamente un decir, una cultura cristiana, sino conocerlo en nuestro corazón y descubrir y que Él trate con nuestra vida. Conocer a Cristo íntimamente. Esto es lo que está hablando Pablo. Experimentar el poder de la resurrección, dice. Pablo desea este poder que resucitó a Jesús impreso en su cuerpo para que cambie su vida. Él también entiende y ve que tiene estas luchas, como todos nosotros, pero necesita este poder de Dios para poder querer ir más adelante todavía. No se trata de milagros extremos, sino que el mismo poder divino obre, hermanos, también en nuestra vida, venciendo debilidades y pecados, fortaleciéndonos para vivir en santidad. Así su victoria no es humana, sino divina. Debemos participar en los padecimientos de Cristo. Esta es una parte que nos gusta obviar y olvidarnos. No me hables de problemas, no hablar de... Hermanos, en el mundo hay aflicción. ¿Sí? Allá la vas a pasar probablemente solo y nadie se entere. Como la obra de teatro que se hizo hoy en el culto de la mañana, una mujer que ni bien se despierta ahí en su vida solitaria y un poco, pero que a través de las redes sociales expresa otra cosa,
expresa alegría, expresa bienestar y expresa todo. Eso es una máscara, una falsedad que no satisface ni llena el corazón ni el alma, y no hay eternidad en eso. Pero los sufrimientos que nosotros pasamos, los pasamos en Cristo, y Él está en nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Él está en nosotros. No estamos solos, estamos luchando. Y todo queda sorbido al Señor que nos lleva a la victoria. Sorprendentemente, Pablo no huye del dolor, anhela padecer con Jesús, participar de su muerte. ¿Por qué? Porque comprende que la cruz lleva a la resurrección. En la obediencia fiel, incluso en la adversidad, nos unimos más a Él. Y esta paradoja se ve incluso en la historia de Cristo. Lo que para el mundo fue una derrota, una crucifixión, resultó ser nuestra salvación, la victoria del Señor. Amén. Como nos decía hoy, nos expresaba el pastor Pablo Church, todo fue planeado por Él. La cruz no es una derrota, es una victoria. Así que de modo similar, los problemas y sacrificios del creyente se viven por fe. Dios está obrando algo en nuestra vida, a veces cerrando puertas, a veces abriendo puertas. Pero todo es y debería ser para su gloria, y a nosotros nos conviene. ¿Estamos dispuestos a poner a Cristo como nuestra prioridad diaria? ¿Estamos dispuestos? Como el deportista que se prepara, hace concentración, deja de comer alimentos, algunos tipos de alimentos, entrena, depende de su rama del deporte, determinados músculos para dar el mejor rendimiento, deja cosas que no les conviene. ¿Estamos nosotros dispuestos? No deberíamos correr nosotros, hermanos, por placeres efímeros, por situaciones que traen diversión espontánea, pero dolor perdurable. Las Escrituras nos enseñan a marcar nuestra vida con la cruz del Señor, Lucas 9:23, y a perderlo todo por ganar a Cristo. Esto es el apostolado nosotros que debemos tener, el apostolado personal. Pablo dejó todo atrás, todo su currículum, todo lo que le daba identidad, todo lo que le generaba el ser alguien entre el mundo judío, todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, toda su escuela, todo lo bueno y todo lo malo. Ya él podía correr sin cadenas, sin presiones, sin compromisos, aunque estaba encadenado ahí a un soldado. Pero hay veces que hay cosas buenas en nuestro pasado que tampoco no nos dejan avanzar, o que no queremos soltar. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es lo que está en nuestro pasado que muchas veces nosotros queremos volver a ello? Porque Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya está. Hasta aquí nos trajo el Señor. Y extendiéndome a lo que está delante, a lo que viene, no sé lo que viene. Pablo había pasado de todo, no solo tenía éxitos en su currículum, sino que tenía azotes, tenía naufragios, tenía traiciones, tenía apedreadas. Si pudiéramos ver la piel de Pablo marcada, sufrido, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos separar la cruz, mis hermanos, de Cristo. Y tampoco se puede separar la resurrección sin cruz, ni la gloria, ¿sí?, sin la cruz, ni el perdón sin la cruz, ni la oración hoy en día para nosotros sin la cruz, la santificación sin la cruz. Llevemos todo a los pies del Señor.
mis hermanos. Versículo, bueno, estos versículos 12 que había leído, el 14 dice: prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto no es solamente, ¿sí?, una ilustración de carrera y de lucha. Es no conformarse, mis hermanos, con pasados de cosas que hemos alcanzado y de logros. Es olvidar el pasado para mirar al futuro, hacia dónde nos lleva el Señor. Es correr con perseverancia esta carrera. Es luchar sabiendo que la victoria es de Cristo. Que este premio celestial, que la meta no es ganarse los aplausos, sino el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Estamos corriendo bien? ¿Estamos corriendo fijando la mirada en Cristo? ¿O en qué tenemos puestos los ojos? Creo que en este tiempo de mundial, una de las cosas que más se está celebrando, bueno, aparte de que celebran a Messi, ¿no?, es a los equipos que se entienden, que saben trabajar coordinados y juntos, y cómo se subordinan unos a otros y se respetan para lograr y alcanzar la meta. Bueno, en la iglesia debería también ser este espacio donde nosotros, y aquí tenemos estoy contento con la iglesia LIM, Dios nos ha bendecido, damos gracias de poder estar aquí. Podemos ver cómo Dios ha levantado distintos ministerios y unos a otros coordinándose, pero no ocurre así en todas partes. Sujeta, una iglesia que se ama, que los miembros que se buscan, que se anhelan, todos procurando el bien los unos por los otros. Así que cerrando esta serie de convocados, que donde fuimos llamados a vivir como pueblo santo, hoy afirmamos que parte esencial de este llamado es que Cristo sea nuestra meta suprema, nuestra única meta. Como creyentes, nuestro fundamento es la palabra, y en ella encontramos que Cristo es el trofeo más grande que podemos tener. Amén. Jesús mismo nos recordó que el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ser convocados por Dios significa ofrecerle nuestra vida entera. La verdadera victoria es dejar atrás los falsos orgullos y entregar todo para alcanzar lo que vale la pena en Él. Al andar con Jesús, cada prueba se convierte en entrenamiento para esta corona celestial, cada sacrificio en crecimiento espiritual. Amén. Oramos. Padre del cielo, cierra los ojos ahí. Padre del cielo, gracias, Señor. Gracias, Dios, por este testimonio de la vida de Pablo, Señor, que para nosotros es un ejemplo. Y tanto corrió, Señor, tanto luchó, pero aún en su corazón él quería y anhelaba más y más y más y más de ti, Señor. Más de ti. Algo más, Señor. Y si esa unión implicaba el morir, bueno, él anhelaba hasta esa muerte. Pero, Señor, queremos hacer tus propósitos. Queremos ser tu iglesia en este tiempo, cumplir tus propósitos, tu voluntad, sabiendo que la victoria es tuya, sabiendo que los golpes de la vida, Señor, y los problemas y las aflicciones de este mundo, Señor, son temporales y tú estás con nosotros. Tú nos das salida, Señor. Pero aun que tengamos que pasar por situaciones difíciles, Señor, te escogemos a ti, Señor. Queremos mirarte a ti. Queremos recibirte, Señor, en el corazón, vivir un día más para ti, que tú te agrades de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado, que la gente al mirar a tu pueblo, Señor, en vez de criticar, Señor, a las iglesias, Padre, te pido por todo tu pueblo, Señor, puedan glorificarte y decir cuán apasionados que están estos por el Señor. Señor, y que muchos vengan a tus pies, Señor, no por miedo a cosas terribles, sino así como dice Pablo, Señor, con gozo, por amor, Señor. Esta historia de enamoramiento que Él tuvo, Padre, que podamos vivirla cada día, Señor,
contigo. Bendice a tu iglesia, Padre, que sea una semana de, Señor, de bendición, de poder reflexionar en la palabra, de poder, Señor, renunciar a algo que no te glorifica, de dejar atrás algo, Señor, que te ofende, de poder, Señor, dar pasos de fe sabiendo, Señor, que en ese paso, en esa dirección que tú nos marcas en lo íntimo, en lo personal, Señor, es un desafío propio, Señor, un desafío de fe personal que tenemos que atravesar. Pero, Señor, que también pon hermanos que nos aconsejen, que nos abriguen, que nos aconsejen, que nos abracen, que oren con nosotros, Padre. Y gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Oramos. Amén.